Tenemos una noticia de última hora. El gobierno de Joe Biden acaba de retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. La retirada de esta lista sería a cambio de la liberación de presos políticos cubanos que fueron encarcelados durante las protestas del 11 de julio y se habría hecho con una negociación y la Iglesia Católica cubana. Recordemos que fueron encarcelados en julio de 2021. El gobierno de Estados Unidos acaba de retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, estando en esa lista que Cuba compartía hasta hoy con países como Corea del Norte, Irán y Siria. El régimen dictatorial de La Habana era sometido a una serie de sanciones. Son países que Washington acusa de brindar apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional. Esta decisión del gobierno de Joe Biden ocurre a menos de una semana de que el presidente demócrata abandone la Casa Blanca para que Donald Trump juramente y llegue a la oficina oval con una visión totalmente opuesta sobre países totalitarios como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Una decisión que sorprende tomando en cuenta que en diciembre el secretario de Estado, Anthony Blinken, confirmó durante una audiencia en el Congreso que no habría ningún cambio en la política hacia la isla antes de que el presidente Biden dejara el poder el 20 de enero. La inclusión de Cuba en esa lista en enero de 2021 fue una de las últimas decisiones que tomó Donald Trump antes de abandonar el poder en su primer mandato. Recordemos también que Cuba había formado parte de esa lista desde el año 1982, pero salió en 2015 como parte del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington durante el gobierno de Barack Obama. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro han exigido en reiteradas ocasiones a Washington que saque a su país de la lista de países que patrocinan el terrorismo, alegando que su inclusión es injustificada y tiene serias implicaciones económicas para la isla. Ninguna sorpresa, ¿eh? La verdad a mí no me sorprende. La verdad, bastante había demorado. Obama hizo lo mismo 9 días antes, 8 días antes de su salida. Biden acaba de hacerlo 6 días antes. Lo que demuestra esto, que vamos a hablar ahora, la razón que teníamos desde la política, desde la campaña, de decirle a la gente, el Partido Demócrata dejó de representar el amor a la libertad, a las libertades individuales, y se convirtió en un partido de izquierda, en favor de los regímenes totalitarios, en favor de la mentira y del fraude. Es una vergüenza. No me sorprende, repito, no me sorprende. Me da la certeza absoluta de que no hemos estado hablando sin sentido. Me da la certeza absoluta de la verdad tan grande que estamos denunciando hace años. Lo que acaba de ocurrir y que va a ser anunciado a las 3 de la tarde es lo siguiente. Biden, dicen que unilateralmente él en su soledad consigo mismo decidió sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Decidió volver a cerrar, a desactivar el capítulo 3 de la Halliburton, capítulo que solamente había echado a andar el presidente Trump. Es el capítulo que permite a los propietarios originales de las propiedades robadas por el régimen cubano y que siguen en explotación al servicio del régimen, reportándole ganancias al régimen, pueden ser demandados los que usen esas propiedades robadas. Ese capítulo, Biden lo acaba de desactivar una vez más. Esto es lo que está pasando y esta es la manera en la que los demócratas demuestran que cada vez que utilizan en sus campañas políticas, cada vez que utilizan el tema Cuba, es para conseguir votos, es para burlarse de usted, es para jugar con el dolor del pueblo cubano que quiere ver a Cuba libre. Lo han hecho hace muchos años y ahora es cada vez más evidente. Vergüenza, lo que será anunciado a las 3 de la tarde. Una verdadera vergüenza y una verdadera prueba de que toda persona amante de la libertad de Cuba, toda persona cubana o aliada de los cubanos en pos de ser libre, no puede estar con los demócratas. Básicamente es darle oxígeno económico al aparato represivo del régimen castrista para que siga reprimiendo a la gente. Eso es básicamente lo que hace, le da un cubo de dinero para que puedan seguir en el poder. Y aún así, Blinken, en el Comité de Relaciones Exteriores, me dijo muy claramente que ellos no estaban pensando sacar a Cuba de la lista. Pero llamaron a mi oficina hace pocas horas diciendo que la Casa Blanca había dicho, le había mandado el directive o la directiva o le había mandado la orden de sacar a Cuba de la lista de países terroristas. ¿Por qué Blinken no renunció en ese momento y por qué dijo no, yo eso no lo voy a hacer? Estamos hablando de una sola semana. I don't anticipate any changes in our policy toward Cuba during the pendency of this administration.
All right, I'm happy you're saying that. Laudable to hear that, but specifically, is it under review right now? Because if you're going to remove a country from a list of terrorists, of this country's sponsors of terrorism, you need to start a review. And my question is that yes or no? Is Cuba under review? Under the law, depending on the different authorities of this kind, some mandate a regular review. Others don't. All I can tell you right now, sitting here today, is I don't anticipate any changes in our policy. So you are telling me that between now and January 20th, the President of the United States is not planning to remove those bastards, the Cuban regime, off the list of countries that sponsor terrorism? As I said, I don't anticipate any changes. You don't anticipate. Right. So how can I interpret anticipating? Can you commit right now that that's not going to happen? You know why? Because all I'm doing is trying to prevent, to give money to the repressive apparatus that has been taking everything away from the Cubans. Un indulto, ¿de qué se trata realmente? No, Humberto, no se trata ni de una amnistía ni de un indulto. Ni es amnistía ni es indulto. Ni es indulto. ¿Por qué? Porque en la amnistía y el indulto conlleva la extinción total de la sanción. Si la persona no queda sujeto a ningún control por parte del juez de ejecución. Además, no lo conceden los tribunales. En el caso del indulto, es una facultad que tiene el presidente de la República, conforme establece la Constitución de la República, y el presidente puede solicitarle también a la Asamblea Nacional la concesión de amnistía, que es una facultad entonces de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Están hablando de esa famosa categoría que se repite una y otra vez de presos políticos. Bueno, me pregunto cuáles son los delitos, o sea, qué delitos fueron los que cometieron estas más de 500 personas que van a ser beneficiadas con esta excarcelación anticipada. ¿De qué delitos estamos hablando para poder entender por qué están diciendo una vez más esta categoría hablando de presos políticos? A ver, de los casos que ya han sido presentados a los tribunales, son por delitos disímiles, delitos patrimoniales como delitos de hurto, robos con fuerza, hay amenazas, hay lesiones, hay desórdenes. También hay algunas personas que fueron sancionadas por sedición, pero recordar que la sedición no es un delito político. La sedición es un delito que va contra el orden constitucional cubano. Son personas que ya tienen los requisitos de ley y nuestra ley de ejecución prevé el principio de igualdad. Y los requisitos que establece el tribunal pueden regresar entonces a la prisión. Pueden regresar a la prisión. Es decir, sobre ese proceso que le falta por extinguir de la sanción, ese tiempo, tienen entonces, están sujetos a ese control, a esas obligaciones. El gobierno cubano está liberando presos políticos, lo dicen ellos. Bueno, es mentira que el gobierno cubano está liberando presos políticos. El régimen de La Habana está excarcelando bajo chantaje a un grupo de prisioneros y prisioneras políticos cubanos, junto con muchos de ellos manifestantes del 11J. Eso lo tendrán que explicar ellos, la verdad. Bastante repulsivo tener que ver a este personaje aquí en televisión, pero ellos han sido muy claros en explicar que ellos no van a liberar a nadie. Y cada una de las personas con las que yo he hablado hasta el día de hoy, que han sido 4 o 5 de los excarcelados nada más, todos o utilizan la palabra libertad condicional o utilizan la palabra licencia extrapenal. Y todos también son claros en decirme cómo los chantajearon, incluso para que ni tan siquiera hablaran con otras personas. No, God, please, no, no, no. Te espero, cubano, en la Casa Blanca.